y voy a pasar a compartirles pantalla. Bien, como les decía entonces, tenemos que avanzar con las teorías éticas alternativas. Entre ellas tenemos la ética narrativa. La ética narrativa se trata de relatos, de lecturas, ya sea de novelas o de casos o de historias, que dan lugar a que se puedan apreciar las emociones, que se pueda como tener una deliberación moral teniendo en cuenta caracteres de las personas como los sentimientos y las justificaciones. Entonces, este tipo de teorías da experiencia para desarrollar juicio moral. ¿Por qué? Porque muchas veces cuando uno está recién aprendiendo, sobre todo en el área de salud, no se da con casos en un principio tan dilemáticos. ¿Y cómo aprendemos? Aprendemos con casos ficticios, con historias, con situaciones que nos cuentan. Entonces, la ética narrativa es un enfoque ético que da lugar a las historias, a las narrativas, a el tipo de relatos, ya sean reales o ficticios, que permiten que uno pueda sacar de ahí una enseñanza, un aprendizaje. Y esta ética narrativa tiene así como punto de inicio en 1991. En esa época, este médico, el doctor Timothy Kiel, publica en el New England Journal of Medicine un caso, el caso de Diane. Diane era su paciente y tenía una enfermedad incurable que la hacía sufrir mucho. Y cuando este médico, que era su médico, y él había desarrollado como mucha empatía con Diane, él le ofrece a ella un tratamiento curativo, que tampoco tenía certezas de que iba a ser curativo, ¿no? Pero un tratamiento. Ella se niega a recibir ese tratamiento y solicita cuidados paliativos. Cuidados paliativos es un tipo de cuidado que no es curativo. Los cuidados paliativos son cuidados de confort que se dan casi en fin de vida. Y ella pide que le den acceso a drogas que le podrían llegar a permitir quitarse la vida en caso de que lo quisiera. Entonces Kiel en un principio queda tan atónito con la negación de Diane de rechazar el tratamiento que, bueno, ve la necesidad de contar la historia de Diane y escribe su historia con detalles muy minuciosos sobre lo que a ella le pasaba, sobre sus temores, sobre su falta de esperanza ante la enfermedad, sobre su deseo de no perder el control de su vida, sobre la confianza que le tenía al médico y la angustia que le provocaba tanto a ella, la muerte, como al propio médico, el hecho de no poder ayudarla a Diane o de no poder acompañarla en esa decisión, ¿no? Y todo lo que a él le generó. O sea que en el relato el doctor Kiel vuelca también sus emociones. Y esta publicación genera mucho impacto en el ámbito biomédico, porque se venía como desde una postura muy biologicista, muy enfocada en la parte corporal, no tan emocional de las personas. Entonces, esta historia publicada da origen
a una serie de narraciones que se dieron en el ámbito de la salud y de la vida, y actúa como punto de partida, ¿no? Para dar lugar a estas narraciones, que empiezan a verse desde la parte ética el valor en cuanto a las experiencias de enseñanza-aprendizaje. Se empieza a ver que si uno pudiera recuperar estas historias, se podría comprender más a las personas, a los pacientes. Entonces empiezan a tomar como más importancia. Una narración es una historia, es un relato. Como dije, puede ser ficticio o puede ser real. Puede ser lo que le cuenta una persona a otra de una situación, o puede ser lo que le cuenta un paciente a un médico en una consulta. Y todas esos detalles generan un contexto que nos permite explicar algunas tomas de decisiones. Y la ética narrativa, de alguna manera, como que viene a traer algo que enriquece a las otras éticas, por ejemplo, a la ética deontológica y a la ética del utilitarismo, que son como más de máximas, como de reglas generales, y no dan lugar mucho al contexto y a las emociones y a las justificaciones de las personas. Entonces, esta ética narrativa quizás complementa a las otras éticas, no es que las reemplaza ni que viene a criticarlas de lleno. El enfoque narrativo entonces es la narración, como les decía, es un relato coherente, oral o escrito, de eventos históricos o ficticios. Relatos del paciente, presentaciones de casos con fines educativos y diálogos en el proceso salud-enfermedad. La bioética se sirve de la narrativa para enfatizar la importancia de las historias personales, el punto de partida de la deliberación moral, fuente de enseñanza moral para agudizar la sensibilidad moral, fomentar las discusiones en general y plantear paradigmas para analizar nuevos casos. Dicen que es como que invita a hacer una disección de los casos, de las historias, de los diálogos, de las biografías. Me gusta la palabra disección, aunque es bastante biológica, porque es como que permite desmenuzar o separar o analizar más en detalle las situaciones. La narrativa en la relación médico-paciente es una construcción que, en el mejor de los casos, esa construcción se hace por dos autores, el médico o la médica y él o la paciente, y permite volcar significados, contextos y perspectivas. Entonces decimos que tanto médicos, médicas como pacientes son coautores de una construcción sobre lo que le pasa a esa persona que enferma y que se trata. ¿Qué significado tiene la enfermedad para un paciente, por ejemplo? Como que permite contextualizar. Solo conociendo la historia del paciente puede el médico desarrollar una empatía. Bueno, esto está muy enfocado al ámbito de la salud. Quizás ustedes se preguntan qué tenemos nosotros que hacer estudiando esto. Bueno, resulta que, como yo les comenté en las primeras clases, la bioética es la rama de la filosofía que estudia la vida y está muy, muy enfocada al área de la salud, pero abarca toda la vida. Uno de los ejes de la bioética es la relación médico-paciente. Pero nosotros podemos extrapolar esto a la relación profesional de la bromatología con los ciudadanos y las ciudadanas. Entonces, a veces cuando uno da lugar a los relatos, a las explicaciones, a desarrollar los contextos en el que se suceden las cosas, puede comprender mejor
y tomar una decisión o analizar mejor una situación. Bueno, y acá hay una acotación que a mí me parece interesante que dicen que en la medicina, ¿no? Es asombroso que luego de haber enseñado por todo el mundo, que todo el mundo es igual a los estudiantes de medicina, ellos luego tienen que aprender que todo el mundo es diferente. La ética narrativa nos permite apreciar esas individualidades de las personas, porque cada contexto es distinto según cada persona. Entonces, se escapa un poco de la idea de las generalidades. Y desarrolla la subjetividad y el relativismo. Subjetividad, o sea que cada persona va a tener su mirada subjetiva, o sea, de cada sujeto, ¿no? Y va a estar en relación a cada contexto. Selectividad de casos, historias según el objetivo, o sea, uno puede, cuando enseña bioética, puede elegir un caso, una historia para enseñar una situación. Privilegiar algunos conceptos, se puede seleccionar una información. Bueno, esto es parte de la crítica que se le hace a la ética narrativa. Una de las críticas es que, ustedes saben, cuando alguien escribe, siempre escribe con una intención. La intención del autor, de la autora, es destacar ciertas cuestiones. Entonces, una de las críticas que se le hace a la ética narrativa es que esos relatos siempre están hechos con una intención. Entonces, que esa información que se transmite incluye ciertos datos, pero excluye tantos otros. Nos invita a pensar, cuando alguien viene y nos cuenta algo, nos invita a pensar, ¿qué no nos está diciendo? ¿Qué, no digo que estén ocultando, pero qué se está no diciendo? ¿Qué se está omitiendo? Porque esas omisiones son parte también del relato, de lo que no se cuenta. Y nos invita a hacernos esa pregunta. ¿Qué datos faltan? ¿Qué es lo que no se cuenta? Y aquello que no se cuenta, ¿por qué no se cuenta? ¿Por qué no se dice? Una de las críticas que se le hace a la ética narrativa es que la intención de quien cuenta siempre es sesgada, es como limitada. El uso de la retórica del autor para moldear su idea o defender un punto de vista. O sea que vamos a estar sesgados, sesgadas por la información que otro nos cuenta, pero que eso no nos permita, no nos impida, digamos, valorar la riqueza de los relatos. ¿Son los casos siempre relativos? Las teorías éticas son relativas. Quien construye un caso, un buen caso, debe hacerlo aportando los detalles suficientes como para dar lugar a diferentes interpretaciones y no solo la propia. Y acá se presenta como lo ideal, que es que el caso bien contado es una propiedad comunal. Es decir, que lo ideal sería que el caso esté como co-construido entre varias personas. En la medida en que uno da lugar a que otros expliquen lo mismo, se va co-construyendo una situación, un contexto. Bueno, una de los aportes que hace esta ética narrativa a la bioética es que vino a poner en debate cuestiones muy delicadas como el suicidio asistido, ¿no? La demanda para que les ayuden a morir. Muchos pacientes en fin de vida, moribundos, que sufren mucho su situación, como en el caso de Diane, que cuenta el doctor, vienen a sacar a la luz los padecimientos de las personas, los padecimientos en fin de vida.
Y en este caso, bueno, ya hemos visto con el inicio de la bioética un montón de situaciones en las que se pide la eutanasia. Estas situaciones no solamente fueron reportadas en los medios, por los publicistas, por los medios de prensa, sino que también fueron publicados como artículos científicos. Y ahí es donde suman a la ética narrativa. Bien, la ética narrativa es esto. Ustedes en el apunte van a tener quizás un poquito más de justificaciones, de explicación, pero básicamente esta es la idea, ¿no? Entender que es un enfoque, a mí me gusta decirles complementarios y no alternativos, que nos permiten recuperar historias, narrativas, relatos, para poder apreciar un poco más los contextos en el que se dan las situaciones. No nos presenta ninguna máxima, nada, sino que nos invita a poner atención a los relatos. Bien. Bueno, díganme ustedes, ¿vamos bien? Yo ahora voy a pasar a la otra teoría alternativa. Ahora ustedes tendrían que estar viendo una pantalla que dice Ética de la Virtud. ¿Pueden verla? No, profe. ¿No? No. Lo anterior sí vieron. Sí. Bueno, Sí, profe. a ver ahí. Ahora. Ahora sí. Bien, gracias. Bueno, la ética de la virtud es otra ética complementaria o alternativa que toma lo de Aristóteles, la propuesta aristotélica. Ustedes saben que Aristóteles está ubicada su filosofía en la Edad Antigua. Estamos hablando del siglo IV a.C. Aristóteles forma parte de un conjunto de filósofos llamados teleológicos. Teleológicos porque telos viene de fin, de finalidad. Un conjunto de filósofos que creen que hay un fin último del ser humano, un carácter o una justificación hacia dónde el ser humano tiene que tender, como esa búsqueda del fin último. Bueno, Aristóteles sostiene que la vida humana tiene una finalidad y es un filósofo teleológico y se pregunta, ¿qué es la felicidad? ¿Y qué es lo que hay que hacer para tener una buena vida? Eso se pregunta. Y su respuesta es que hay que cultivar la eudaimonía. La eudaimonía sería como sinónimo de felicidad. Y él dice que para alcanzar la eudaimonía hay que cultivar estados intelectuales virtuosos. Dicen que el ser humano se diferencia de los otros seres vivientes porque puede desarrollar actividades intelectuales como el pensamiento. Entonces, que encuentra que la eudaimonía es practicar la contemplación del ejercicio de actividades intelectuales. Y en la medida en que usamos nuestra razón, tendemos a la felicidad. Un poco esta es, en síntesis, la postura aristotélica respecto de la eudaimonía. Él dice que si nosotros somos racionales y practicamos esa racionalidad en nuestras actitudes, vamos a tener actitudes virtuosas y que el ser humano tiene como varias virtudes, pero hay una que es la más importante. Entre las virtudes que Aristóteles
destaca del ser humano está la templanza, el coraje, la generosidad, la paciencia, la magnificencia, la honestidad, la simpatía, la astucia. Pero de todo esto, Aristóteles dice que la más importante es la prudencia, porque él sostiene que el ser humano es virtuoso en la medida en que puede ser prudente, y entiende a la prudencia como la capacidad del ser humano de encontrar y practicar la moderación, el punto medio, esto de no irse a los extremos, ni a los excesos, ni a las carencias o insuficiencias. En la medida en que el ser humano encuentra el punto medio, es prudente. Entonces, bueno, él va a plantear esta teoría, ¿no? Y ahora en la actualidad es como que se recupera la ética de la virtud de Aristóteles y se plantea una ética de la virtud renovada, ¿no? Donde se empieza a mirar que las personas tomamos decisiones en forma prudente. Es decir, que la ética de la virtud es una teoría ética nueva, pero que toma los conocimientos y los pensamientos de Aristóteles de la Edad Antigua. Es como que va y recupera algunas cuestiones. Entonces, Aristóteles escribió un libro que es Ética para Nicomaco o Nicomaquea, en el que plantea su teoría. Y dice que todas las artes y acciones libres tienden a un fin, el telos. A su vez, este fin siempre es un bien. La virtud está en función de la consecución del fin. Todo acto tiene un fin último, que es la felicidad, pero se puede buscar este fin en diversas cosas. Aristóteles enseña que la virtud no tiene directamente, no viene directamente del conocimiento, sino de un hábito. Él estaba convencido de que el ser virtuoso era el que practicaba las acciones virtuosas. Es decir, que uno no nacía virtuoso, tenía que practicar y hacerse el hábito. La virtud, según Aristóteles, depende del contexto y de las diferentes situaciones que vive un individuo. Es un hábito para decidir ante determinadas situaciones. Entonces, no puede ser virtuoso de la misma manera, dice, un esclavo que un hombre libre, un rico que un pobre. Esto lo que él quiere decir aquí es que cada persona es distinta y tiene un contexto distinto y va a justificar sus decisiones desde ahí. Nosotros no podemos evaluar una acción separada de su contexto y de la persona que toma esa decisión y del contexto en el que se toma esa decisión. Y no solamente el contexto, sino la justificación que esa persona encuentra para tomar esa decisión. Bueno, Platón, Sócrates y Aristóteles sostienen que la virtud lleva a la felicidad y que esa es la base de la ética. Y acá vemos que, bueno, hay algunos que apoyan esta teoría de la virtud, como Santo Tomás de Aquino y McIntyre. Bueno, es uno de los más contemporáneos que viene a plantear como una nueva teoría aristotélica, viene a recuperar esos pensamientos filosóficos de Aristóteles, y está Martha Nussbaum, que ella se opone y dice que en realidad no es nada nuevo y que no hay un sentido en una ética de la virtud. Siempre están los que están a favor y en contra. Y está bueno escuchar las posturas en contra para conocer las debilidades de las teorías, ¿no? A ver, McIntyre habla del carácter virtuoso, de que lo que importa es cultivar este carácter y que en la medida en que uno
practica el carácter virtuoso, va acercándose hacia la eudaimonía. Bueno, y habla que uno de los defectos sería las pasiones o los vicios. Las pasiones y los vicios serían los extremos del punto medio, que es el ideal desde el punto de vista aristotélico al que hay que tender. Habla de una sabiduría práctica y que lo importante es identificar cuál es la decisión virtuosa, que cada situación va a ser distinta para cada persona. Entonces, una de las críticas que hace Nussbaum es que es muy difícil generalizar qué es una actitud virtuosa. El peso de la moralidad se coloca en la persona que actúa y no tanto en la elección. Los elementos determinantes en el discernimiento están más allá de la razón y la voluntad. Aparecen los motivos, las emociones, las pasiones, las vivencias, los sentimientos, las creencias, la cultura, lo consciente y lo inconsciente que forman el carácter. Se nos termina el tiempo. Bueno, esto es... ¿Se acabó? ¿Se cortó? No, profecía. ¿No? Ay, pero se me fue la... Bueno, espera. Quedan 9 minutos, me parece. Quedan 9 minutos. Voy a seguir, entonces. Ahí está. Esto es lo importante de la ética de la virtud, que viene a recuperar todas estas cuestiones que las otras teorías no rescatan. Entonces, hay un caso que a mí me parece muy enriquecedor para poder ejemplificar esto, ¿no? Una mujer de 39 años con 5 gestas y 4 hijos que le dicen que está embarazada de 27 semanas y le dicen que su bebé, su feto, tiene una cardiopatía congénita y que para que su bebé nazca con oportunidades de vida tiene que trasladarse a un centro de mayor complejidad, por ejemplo a Buenos Aires. Le recomiendan eso. Y ella rechaza la derivación y dice, no viajo, me quedo acá para que mi hijo nazca acá, a sabiendas que si el hijo nace en Puerto Madryn, lo más probable es que se muera. Entonces, en un principio el equipo de salud vio muy mal esta decisión y juzgó mal a la mujer, diciendo que bueno, que es una mujer cruel porque sabe que el hijo va a morir si no tiene la asistencia de alta complejidad que necesita. Pero después, evaluando el contexto, uno mira a ese bebé por nacer, hay justificaciones y contextos. La mujer tiene 4 hijos más, era madre soltera, de bajos recursos, la derivan a Buenos Aires, pero allá se tiene que pagar una estadía, la comida, que no tenía los medios, y no podía resolver la cuestión de sus 4 hijitos acá. Entonces, al mirar un poco más en profundidad y conocer las justificaciones que llevan a la mujer a rechazar la derivación, uno puede comprender que esa decisión tiene su justificación y que es virtuosa. Entonces, desde este punto de vista, las personas toman decisiones virtuosas justificadas dentro de su contexto. Nos invita a no rechazar, a no criticar y a no preconcebir cuestiones si no conocemos más en detalle los contextos. En conclusión, el componente más importante de la vida moral es el carácter moral de la persona, el cual brinda la motivación interna y la fortaleza para hacer lo correcto y lo bueno de manera excelente. Entonces, bueno,
esta es una de las éticas que se proponen como nuevas. Acá hay varios teóricos. Buchan y Children son los de la teoría principalista, James Drain también, donde presentan distintas virtudes del ser humano, pero la que tiene más fuerza es la virtud de Aristóteles, ¿sí? Con su teoría de la prudencia. Con esto, bueno, yo les invito a que lean en el teórico que les compartí en el Classroom, estas dos, para avanzar, la ética de la virtud y la ética narrativa. Y para la clase que viene yo les voy a presentar la ética del cuidado y la ética feminista. Así que en la medida en que vayamos como avanzando, vamos a ir conociendo de que hay otras formas de justificar la toma de decisiones. Por ahora era esto lo que yo les quería presentar hoy. Me pareció que presentar una teoría más sería como un poco excesivo, y me parece que está bueno hacerlo así como de a cuotitas. ¿Alguien tiene alguna duda, quiere hacer alguna pregunta o comentario? ¿Estamos bien? Sí, profe, se entendió. Bien. Bueno, entonces, bueno, como ya se está por cortar, dejamos acá y nos encontramos el lunes que viene para avanzar con la ética con la ética del cuidado y la ética feminista. Muchas gracias, profe. De nada, esta Que se grabación recupere. se las voy a estar compartiendo. Chao, profe. Buenas noches. Gracias, profe. Chao, buenas noches.